Lo primero que vamos a entender con la epistemología es que esta es normativa, se centra en cómo deberíamos razonar más que en cómo razonamos. Es decir, como entendemos generalmente la epistemología, es como una tradición o una serie de teorías que van a decir cómo es que debe de justificarse algo o cómo, sí, más bien van a tener este tipo de oraciones, ¿no? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es válido como conocimiento? ¿Qué puede ser nombrado y qué no puede ser nombrado conocimiento? Etcétera. Entonces, se va a enfocar más bien en eso, en lugar de los procesos de justificación u otro tipo de cuestiones. Particularmente vamos a tener dos enfoques. Los enfoques de las teorías del razonamiento y las teorías del conocimiento. En la segunda tenemos la justificación de creencias y ahorita vamos a ver un poquito de ambas. Por ejemplo, en las teorías del razonamiento podemos ver al modelo estándar de la racionalidad, que es como esta teoría que tiene a la lógica como el principio de los razonamientos, como el principio de justificación de los razonamientos. Entonces, si algo cumple con un razonamiento lógico, si el razonamiento es lógico, es válido. Y lo mismo sería, por ejemplo, con un razonamiento probabilístico. Si nuestro razonamiento probabilístico se ciñe a los principios de la probabilidad, entonces ese razonamiento es válido. Entonces, más o menos esto sería una teoría del razonamiento, puede ser el modelo estándar. No es la única forma de entender el razonamiento, pero es una de las más aceptadas, ¿no? Y luego vienen otro tipo de teorías, que serían las teorías del conocimiento, que serían, cómo justificamos al conocimiento. Y una de esas opciones es que tenemos el conocimiento con la definición de Villoro, que es creencia verdadera y justificada, ¿no? Esa no es la única definición de conocimiento. Ya en un curso de epistemología que hayamos tenido o en cualquier acercamiento vemos que una buena parte del estudio de la epistemología, por lo menos a un nivel de formación de licenciatura, pues tiene que ver con estas teorías del conocimiento. Como puede ser la teoría de Kant o a lo mejor la teoría de Descartes, a lo mejor las teorías de Locke y Hume o ya teorías más modernas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los aspectos generales de la epistemología. El artículo en sí mismo no se centra en un autor, no se va a centrar tampoco en una tradición, ni se va a centrar en aspectos como muy puntuales. Por esa razón es que no vamos a discutir temas como la epistemología, por ejemplo, de Kant, ¿no? No vamos a discutir sobre el espacio, la estética trascendental o la lógica trascendental o ese tipo de cuestiones. Entonces vamos a ir caracterizando, por ejemplo, en qué consistiría una teoría del conocimiento y veríamos que esta teoría sería un modelo de justificación de creencias. Un modelo de justificación de creencias sería algo así como toda esta serie de enunciados o principios normativos que me van a decir qué tipo de creencias son aceptadas o no como conocimiento. Aquí podríamos tener, por ejemplo, creencias del tipo la Tierra es plana y entonces tenemos un modelo que justifica nuestras creencias que frente a algunos parámetros como la observación, como la experimentación, nos diría qué enunciados serían válidos o no. En este sentido, por ejemplo, en el paradigma imperante, pues la Tierra es plana no sería una creencia justificada y por tanto no sería una creencia del dominio del conocimiento. Podríamos tener otro tipo de creencias, como que todos los cuervos son negros. Entonces, todos los cuervos serían negros y podríamos tener a lo mejor algún criterio que nos dijera, ok, vas a creer que todos los cuervos son negros mientras no veas uno que no lo sea, ¿no? De pronto, si encontramos alguno que no lo sea, nuestro modelo de justificación podría adaptarse, podría a lo mejor decir, bueno, salvo por esta excepción, porque este espécimen en particular tiene a lo mejor este defecto genético, y entonces ya se admite. Otra vez, y entonces eso ya genera una justificación de creencias. Entonces, generalmente, un modelo o una teoría del conocimiento, una teoría del conocimiento, tendría que ver con ese proceso de justificar creencias y lo haría mediante enunciados normativos, enunciados del tipo qué puede ser o qué no puede ser el caso dentro de la teoría y esto, por supuesto, generaría sistemas de creencias. Vale.
Luego, una teoría del razonamiento, como habíamos dicho que eran normativas, va a tener igual este tipo de estructuras, nada más que aquí los modelos van a ser sobre el establecimiento de creencias o sobre el proceso del razonamiento, eso que nosotros pensamos que nos lleva a admitir ciertas proposiciones como verdaderas. Podríamos tener el mismo ejemplo de los cuervos, ¿no? Hemos clasificado los cuervos por años en nuestra comunidad, entonces nosotros tenemos un juicio de tipo inductivo, ¿no? Un cuervo es negro, dos cuervos son negros y así sucesivamente. He visto muchos cuervos negros, por lo tanto infiero que todos los cuervos deben de ser negros. Ese proceso de inferencia, en este caso inductiva, sería un tipo de razonamiento. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo son los que trabajamos por excelencia, ¿no? Y en algunos casos el razonamiento abductivo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de razonamientos, pues tenemos modelos que nos dicen, ok, el modelo de los razonamientos deductivos es que partimos de una generalidad, de un conjunto de objetos y de esa generalidad vamos a enunciados particulares. Y al revés el deductivo y el abductivo como la inferencia de la mejor explicación. Entonces, esos van a tener un cierto tipo de enunciados normativos que nos van a decir cómo debe de ser una inferencia abductiva, cómo sería una inferencia deductiva, qué sería una inferencia, qué no lo sería, a lo mejor alguna relación de consecuencias y nuestro modelo de razonamiento es lógico o lógico en el sentido formal y generalmente tendremos todo este tipo de enunciados, ¿no? Y después estos obviamente generarían sistemas de evaluación del razonamiento. Estos sistemas de evaluación del razonamiento serían los que nos dirían qué razonamientos son aceptados como válidos y qué razonamientos no son aceptados como válidos. Si lo notan, esta forma de ver el razonamiento se une un poquito con la otra caracterización, ¿no? Con la teoría del conocimiento. Entonces, argumentamos... Con el CAN-CM, quien fungirá como presidente. Él o la... Bueno, entonces, estas, digamos, ambas se unen, ¿no? La teoría del razonamiento, como generalmente nosotros argumentamos para justificar una creencia, entonces parece ser que hay una relación entre una teoría del razonamiento, que es de fondo una teoría de justificación de creencias, o del modo en el que justificamos nuestras creencias, y una teoría del conocimiento, que es la manera en la que admitimos o no esas creencias. Generalmente, este es como el panorama general de la epistemología. No sé si acá hay alguna duda. Ahorita las primeras partes van a ser muy breves, ya ahorita entramos al artículo ya de lleno. Damos espacio para dudas, comentarios, sugerencias. Las dudas pueden ser ya sea vía chat o ustedes pueden deshabilitar su micrófono. Bueno, igual si durante el transcurso van teniendo alguna duda o algún comentario, lo pueden ir haciendo, me pueden interrumpir sin ningún problema. Si no hay dudas, pues voy a continuar. Ese nada más era como el panorama general de la epistemología, que puede centrarse en dos tipos de caracterizaciones, ¿no? Como teorías que tratan de explicar o justificar el conocimiento, o teorías que van a tratar de los procesos mediante los cuales nosotros generamos conocimiento, que sería el razonamiento. ¿Y esto qué tiene que ver con la epistemología para personas reales? Habríamos de preguntarnos, o al menos hacernos estas preguntas sobre qué requeriría una persona de una teoría epistemológica. Y aquí cuando mencionamos que una persona es como una persona común que no estudia epistemología, ¿no? Que no estudia a lo mejor ciencias sociales, y entonces esa persona nunca estudió epistemología de las ciencias sociales, o nada de eso. Estamos hablando de qué podríamos nosotros requerir de una teoría epistemológica a la hora de que vamos a ir al mercado, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa podría ser una primera pregunta. Otra, sobre qué requeriría actuar esa pregunta, esa teoría, sobre las creencias, porque vimos que la teoría epistemológica trataba sobre creencias, o sobre el modo en el que razonamos, porque ese sería el otro aspecto a considerar. Entonces, una buena forma es ir como investigando
cómo responder estas preguntas y ver si realmente podemos establecer algún tipo de epistemología para personas reales. Acá el personas reales sería pues para personas en su cotidianidad, ¿no? En un contexto pues de su vida normal. Ya está, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontraríamos sería que al establecer esta epistemología tendría que ser una teoría mejoradora o una teoría de mejora. ¿Por qué una teoría de mejora? Bueno, una teoría para personas reales tendría que ser algo que mejore algún aspecto para esas personas. Ese sería el principal interés o la principal razón para que una persona decidiera seguir los consejos de una teoría epistemológica. En este punto ya nos estamos separando, por lo menos bastante, de la manera clásica en la que se genera o se hace epistemología. Por ejemplo, o más bien en la que se empieza a estudiar, ¿no? Cuando comenzamos a estudiar, generalmente vemos algunos textos sobre justificación del conocimiento, quizás leeremos el discurso del método de Descartes, o a lo mejor a Hume, a lo mejor después a Kant, y así estaremos revisando varios autores que nos dirán qué sí es o qué no es el conocimiento. Y el punto es que este tipo de estudio generalmente escapa del interés de una persona común. O sea, el interés de una persona común quizás no sea saber cuál es la teoría epistemológica de Kant o cuál es la teoría de Descartes, sino más bien tener alguna ventaja o alguna aplicación práctica que pudiera devenir pues, de estudiar epistemología. Entonces, el primer aspecto de una teoría o del interés, que era nuestra primera pregunta, ¿qué requiere una persona? Sería eso, mejorar de alguna manera su calidad de vida. ¿Y por qué tendría que hacerlo? El autor argumenta que como filósofos tendríamos la responsabilidad de ayudar a reducir el sufrimiento, pues que es causado porque razonamos pues irracionalmente o a lo mejor porque tenemos creencias injustificadas. Y en la historia hay muchos ejemplos de pues creencias injustificadas que llevaron a segregación, que llevaron a discriminación y que llevaron a una serie de violencias estructurales, al igual que estas eran justificadas en razonamientos o pensamientos más bien muy irracionales, ¿no? Pensamientos que no atendían a lo mejor a la luz de la evidencia y en fin. El punto es que independientemente de que cierto tipo de prácticas ya no continúen o no sean socialmente aceptadas o al menos sean socialmente señaladas, no implica que estas no sigan ocurriendo. Y entonces, un buen componente sería que una teoría filosófica debería de tener al menos un enfoque dirigido a este aspecto. Claro que no quiere decir que no sigamos haciendo epistemología de la manera especializada en la que se realiza, y tampoco es como una invitación a todos los filósofos a hacer una epistemología de este tipo, o sea, una teoría que ayude a mejorar algún aspecto cotidiano para las personas, sino que más bien sería una invitación a que algunos lo hagamos porque finalmente, si digamos que si nuestras teorías epistemológicas no tienen esta salida, pues parece ser que nada más es una serie de razonamientos pues inertes, que son teorías o construcciones teóricas pues bellas y bonitas y todo, pero ahí están en un estante empolvándose. Entonces la idea es que tenga un componente práctico y esta es la relación que tendría con la filosofía aplicada. Ahora, ¿cómo mejorar? ¿No? Y aquí es el rol que nosotros tendríamos que asumir. En primera instancia, hay dos formas de hacer juicios del tipo normativo. O sea, del tipo, esto debe de ser de la forma tal. La primera es que lo hagamos como si fuéramos un juez. Es decir, indicar cómo debe ser el caso que algo sea. Y entonces aquí tendríamos que establecer el cumplimiento de leyes, de principios, que es más o menos lo que ya hacen las teorías epistemológicas, ¿no? Establecer una serie de principios de qué sí es conocimiento, qué no, establecer una serie de criterios en los que aceptamos una teoría, en los que las desechamos, y etcétera. Y la otra perspectiva es como un entrenador, como alguien que indica qué podría modificarse para irlo mejorando. En este sentido, la postura que tendríamos que adoptar sería la del entrenador, la de una persona que nos indica qué fallos vamos teniendo para que nosotros podamos ir corrigiendo esos fallos. Naturalmente tendría que indicar de qué naturaleza son esos fallos y pues irnos dando consejos, ¿no?
¿Por qué? Bueno, pensemos un momento la postura del juez y la postura del entrenador. La postura del juez identifica que nosotros tenemos un problema a la hora de emitir ciertos juicios, que tenemos cierto tipo de juicios equivocados o de ideas equivocadas, ¿no? Entonces nosotros emitimos un juicio de este tipo y cuando nosotros lo emitimos, el juez nos diría, oye, tu proposición, tu idea, lo que estás diciendo, pues no es el caso. Y pues ya, o diría, lo que tú estás haciendo es una creencia injustificada. Tú crees algo que no tiene pies ni cabeza. Entonces es como una forma inquisitiva, que señala nada más, pero no aporta ni construye, sino que simplemente indica que algo está equivocado o no. El entrenador, en cambio, tendría que decir que está mal, pero además tendría que indicar cómo corregir esa idea, o también tendría que argumentar, tendría que dar como elementos, pues en este caso discursivos, que nos ayudaran a entender por qué estamos equivocados y de qué manera podemos dejar de cometer ese tipo de errores de juicio. Entonces, esta es la estrategia, generar una teoría o un sistema epistemológico orientado a entrenar a las personas para que pues estas piensen mejor, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿entrenarnos en qué? Pues en nuestro proceso de fijación de creencias, o nos entrenamos en nuestro proceso de razonamiento, o en qué. El asunto acá va a ser que tendríamos que entrenarnos, por ejemplo, no tenemos control sobre el modo en el que fijamos muchas de nuestras creencias. Por ejemplo, desde que nacemos en una sociedad, ya hay ciertas estructuras condicionadas, como la economía, la cultura, las relaciones que vamos a tener dependiendo también de nuestro nivel económico. Entonces estaríamos como situados en ciertos contextos y probablemente sea muy difícil pues romper esas barreras, ¿no? Generalmente más bien especialmente cuando se agudizan ese tipo de diferencias. Entonces parece ser que como no tenemos un buen control sobre este aspecto de las creencias, enfocarnos en entrenar para aprender a creer mejor algunas cosas o dejar de creer algunas otras no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si ustedes creen que todos los canguros viven en Australia, pues no tiene ningún sentido que yo les diga, cree que no todos los canguros viven en Australia, porque si no lo creían, pues no hay una razón para que empiecen a creerlo. Y si ya lo creían, no hay una razón en ese juicio para que dejen de creerlo. O sea, realmente indicar a alguien de esta forma como imperativa sobre cree esto o no cree esto, no tienen pues mucha injerencia en la decisión de la persona sobre si creerlo o no creerlo, porque si ya lo cree, probablemente no dejará de creerlo. Y si no lo cree, pues no encontrará alguna razón para comenzar a creer en eso que le estamos diciendo. Entonces, de pronto, como irnos por este rol no parece ser muy productivo. Y pues la idea es que pues nuestra teoría de componente de mejora tendría que ser productivo porque justamente busca una aplicación práctica. Entonces, pues vamos a ver pues hacia dónde ir, ¿no? Si la idea del proceso de fijación de creencias, la idea de fijar creencias no nos sirve mucho, entonces quizás podríamos enfocarnos en el proceso mediante el cual las fijamos, que sería el razonamiento. Entonces, pues una teoría de este tipo tendría que tener algunos juicios instructivos que nos dijeran cómo razonar y por qué una gente debería de razonar de determinada forma, ¿no? ¿Por qué deberíamos de seguir este tipo digamos, de instrucciones a la hora de encontrarnos en un proceso de toma de decisión? ¿Por qué si estamos en un conflicto deberíamos de seguir cierto tipo de razonamientos o cierto tipo de estrategias para tomar la decisión racional o la mejor decisión racional posible? Entonces, nuestra teoría de mejora se enfocaría en este punto, en ayudarnos a razonar mejor. La idea es que si razonamos mejor, como por transitividad, ¿no? De alguna manera, si mejora nuestro proceso mediante el cual fijamos nuestras creencias, pues a la hora de enfrentarnos a la evaluación de nuestras creencias sería más sencillo, porque ya tenemos instrumentos mediante los cuales podemos validar o no los procesos con los que aceptamos o no determinadas creencias. ¿Y por qué? Bueno, porque como agentes racionales somos susceptibles de distintas fallas.
Algunas de esas fallas son los sesgos cognitivos, de los cuales hay muchos. De estos son aprovechados, por ejemplo, por la publicidad, pues para que nosotros aceptemos determinadas ideologías, a lo mejor nos bombardean con cierto tipo de comerciales, como estas ofertas, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo muy sencillo. Generalmente cuando nos ofrecen un curso que ya tiene un descuento, como en el, no sé, digamos 30%, y nos dicen, si te inscribes ahora, tendrás un 10% adicional. Entonces, uno piensa que será un 60% de descuento, pero realmente es menos que ese 40% de descuento. ¿Por qué? Porque pues la información se presenta de tal manera que si a nosotros nos ofrecen un poquito más de lo que ya nos habían ofrecido, de alguna manera en nuestra mente algo nos dice que no podemos rechazar esa oferta, que perderíamos más si la rechazamos que si la aceptamos. Entonces mejor decidimos aceptarla. Y ese es un sesgo de presentación de la información. O sea, nos ofrecen información malintencionada para que nosotros pues caigamos en la, digamos, en esta treta publicitaria y pues compremos el producto. No es el único momento en el que somos susceptibles de sesgos. También a la hora de tomar decisiones, no siempre estamos en condiciones ideales. A veces estamos en contextos de incertidumbre, donde hay mucha información, donde no sabemos cuál de la información que tenemos disponible es suficiente o es válida, o cuál de, pues sí, es suficiente o es válida o es relevante para mi decisión. De todas las posibilidades, de todos los factores que pueden intervenir, quizás yo no tengo los elementos suficientes para discriminar qué quitar y qué no. Y entonces esto puede llevarme a tomar una mala decisión. Inclusive en contextos de falibilidad, donde pues es cierto que tengo mucha información o quizás tengo poca información y muy probablemente me equivoque. Entonces, pues como somos susceptibles de este tipo de cuestiones, pues valdría la pena tener a lo mejor alguna serie de instrumentos o herramientas que nos ayudaran a mejorarnos pues en este tipo de situaciones. Sobre todo porque estas cosas como los sesgos o como tener que tomar decisiones no se dan en una aula normalmente mientras estudiamos pues filosofía y epistemología, ¿no? Sino que se dan en nuestro acontecer con el día a día, mientras salimos a la calle, mientras vamos de compras, cuando tenemos que decidir a lo mejor cuál es el mejor banco para ahorrar nuestro dinero. En todo este tipo de pequeñas decisiones, pues somos susceptibles de cometer errores en nuestra toma de decisión. El punto no sería dejar de cometer errores, sino de ser susceptibles de la menos cantidad o de la menor cantidad de errores o de la menor cantidad de problemas que nos podrían llevar a cometerlos. ¿Y cómo lo lograríamos? Pues aquí la idea del autor es que lo haríamos con una epistemología que sea mixta o mestiza, que piense en viabilidad, pero también de forma pragmática. Y para este momento tendríamos que tener, pues, dos ideas generales sobre, pues, dos enfoques o tradiciones epistemológicas, ¿no? Que decidamos que algo es válido como conocimiento, que admitamos algo porque nos es útil, que sería la forma pragmática, nos es útil en el sentido de que nos permite explicar más y genera el menor gasto a la hora de hacer las explicaciones, o quizás que es más bien de tipo epistémica o que es 100% viable o fiable. Entonces, en este contexto de viabilidad, sería la teoría que haga la demostración más precisa. Ahora, ¿por qué sería mixta y no un enfoque para cada una? Veamos el problema con la viabilidad. ¿Qué pasa si nosotros razonamos todo el tiempo en términos de qué tan viable es algo? Pues para saberlo, para tener la mejor explicación, para tener la mejor forma de entender este fenómeno, tendríamos que, pues, decir o establecer ciertos criterios, ¿no? Y uno de esos criterios sería estar constantemente monitoreando si ese asunto es, o ese hecho, o esa colección de eventos es viable o no. Entonces, pues pensemos que vamos a ir por esa vía. Y vamos a poner una situación de peligro, que un tigre me ataque, ¿no? ¿Qué tan viable es que un tigre me ataque? Quizás sería muy poco racional que yo esté pensando todo el tiempo, monitoreando todo el tiempo las probabilidades de que un tigre me ataque. A lo mejor tendría que estar revisando todos los arbustos cercanos, todos los días. Y eso podría ser un problema, porque
Pues si bien es cierto, pues sí, no es muy seguro que me ataque un tigre y seguramente no lo hará, o muy probablemente no lo hará. Pues si yo me paso mi vida monitoreando, si en todos los zoológicos vecinos no se ha escapado un tigre, pues perdería mucho tiempo y entonces quizás ahí mi conducta supuestamente racional sea pues bastante ineficiente. Es muy ineficiente porque no tiene ningún caso. En ocasiones tenemos que actuar pues esta de que algo no es necesariamente lo más viable y desecharlo o decir, tomar decisiones independientemente de que tengamos o no toda la cantidad de información posible. Ahora, ¿qué pasa con el pragmatismo? Que sería razonar en términos de costo-beneficio, o sea, pues lo que nos ayude a tomar una decisión rápida, que no nos canse y que sea útil. Y está bien, pero no siempre está bien. En ocasiones tenemos que detenernos a pensar en términos de viabilidad. Por ejemplo, en una situación de asalto, quizás en la situación de asalto, la decisión pragmática, ¿no? Si somos dos personas y nos está asaltando solo una, quizás suena muy razonable que somos dos contra uno y tenemos bastante probabilidades de ganar, ¿no? Y probablemente ataquemos a nuestro agresor, pero no sabemos si está armado. Entonces, ¿qué tal que ese sujeto estaba armado y pues ya nos atacó y nos disparó? Es un problema actuar así como con mucho arrojo. Entonces, obviamente eso también, ese sería un caso extremo, ¿no? Y un poco injusto para el pragmatismo porque no es tan sencillo. Pero pensémoslo un poquito así, como que actuar de la forma menos costosa y de la forma más rápida para tomar una decisión, pues tampoco es la mejor decisión. Y de pronto, como ambas dos tendrían pues algún inconveniente o alguna falla, quizás lo más conveniente sería un sistema mestizo, o sea, que combine elementos de la viabilidad, que se preocupe por justificar, por demostrar, porque tenga coherencia lógica, porque tenga coherencia probabilística, pero también con hacerlo cuando nos conviene hacerlo, en los contextos más convenientes, no solamente cuando nos enfrentamos a, pues sí, no solamente cuando nos enfrentamos a todas las decisiones, sino si estamos frente a una decisión importante, pues hay que considerar aspectos viables, pero también hay que tener estrategias pragmáticas para tomar la decisión, para que no nos pase lo de Aquiles y la tortuga. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda o continúo. Reitero, pueden formular las dudas por el chat o abrir su micrófono. Y, y en el mismo chat se encuentra la liga para asistencia. Bueno, yo podría formular la primera cuestión. Es sobre la epistemología mestiza, pues es como un constructo, ¿no? Entre dos tipos de propuestas. ¿Consideras tú, y de manera previa, Omar, que, que esta epistemología pueda entenderse, pese a ser un constructo, de forma uniforme y sistemática? Es decir, que tenga ciertas cualidades de uniformidad y por tanto de métodos para ejercerse a nivel práctico. O a nivel aplicado, quiero decir, perdón. Sí, sí, mira, yo creo que, bueno, primero si admitimos esta idea de que un epistemólogo o una teoría epistemológica tiene una dimensión de compromiso social, ¿no? O de compromiso para con el mundo, entonces, pues tendríamos que ver de qué manera podríamos aportar. Y generalmente este tipo cuando hablamos de aplicar cosas, cuando estamos pensando en aplicar algo, a veces queremos lo mejor de lo que podemos ofrecer, pero a veces lo mejor de lo que queremos ofrecer se encuentra en campos distintos, ¿no? O sea, se encuentra como incluso en opiniones distintas en ocasiones.
y a veces tendremos que tomar a lo mejor algunos elementos de algún lado y algunos elementos de otro lado y terminamos haciendo a veces pues cosas como intermedias, ¿no? O teorías mestizas. Entonces considero que podría tener elementos unificados, o sea, decir, tomar como consejos fiabilistas y luego consejos pragmáticos y sumarlos en una sola teoría. Lo que no podría a lo mejor es tomar como cosas que sean diametralmente opuestas o que sean contradictorias entre sí, porque eso sería como darte un consejo en el cual te dicen que hagas y que no. Y si finalmente se trata como de entrenar, o sea, de dar consejos, entonces no podrían pues darte este tipo de información. También tendría que ver el modo en el que se presentan los consejos, porque te podrían decir, puedes hacer o puedes tomar este camino, pero vas a tener estas desventajas, por ejemplo, el camino fiabilista, ¿no? Puedes tomarlo, pero te vas a tardar más en decidir, o puedes tomar el pragmático, pero es probable que, pues, por la prisa no escojas la que era la mejor decisión porque todavía no tenías toda la información, ¿no? Esta teoría, una teoría mixta, podría darte ambas y entonces te diría quizás algo como considera los aspectos como más cruciales o pues de la toma de decisión en la que estás, los más significativos, y entonces con base en ellos toma la decisión que crees que más te conviene. Y lo estoy diciendo en una decisión pues simple. Hay una disculpa enorme, pero quiero aprovechar. Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Perdonen, es que aquí Ya. damos espacio para dudas. ¿Iban a comentar? Disculpe. Creo que no. Bueno, continúa, Mar, perdón. Sí, pero bueno, el punto es que estaba pensando como cuando tomas una decisión de dónde ir a ahorrar tu dinero. O sea, ¿en qué banco? ¿A qué banco vas? Quizás alguien que te ayude a tomar la mejor decisión para que no seas vulnerable a uno de estos sesgos, una promoción en la que te engañen con el rendimiento, a lo mejor, que no te engañen, ¿no? Porque la información ahí está, lo que pasa es que tú no sabías cómo hacer el cálculo. Quizás te dirá que te informes sobre cómo funciona el rendimiento de la cuenta en ese banco, lo compares con el otro banco y a lo mejor no te va a mandar a investigar todos los bancos del mundo, que sería como investiga todos los bancos y escoge el mejor, ¿no? De la forma fiabilista, sino que ya de acuerdo con los dos que tienes, quizás el que sea más conveniente porque es más cercano a tu casa y no tengas que ir muy lejos a hacer retiros, ese tipo de cosas te ayuden a tomar tu decisión. Entonces, una teoría de este tipo podría tomar pues, elementos de ambas y más bien el reto no sería que los tome, sino la dificultad sería cómo hacerlos converger y sobre todo cómo decidir frente a un escenario cuál es la mejor estrategia. Probablemente eso sería lo más complicado y eso es algo que no se resuelve en el artículo, ¿no? En el artículo nada más dio como 2 estrategias, unos cuantos problemas y ya, ¿no? No nos dijo cómo consolidar una epistemología de este tipo, pero todo apunta que va hacia allá, hacia tomar los elementos que nos ayuden a maximizar pues la felicidad, ¿no? Que nos ayuden a perder o a afectarnos menos. Sí, era para allá la duda, o sea, tendenciosamente estaba preguntando, queriendo apuntar si había criterios, pues, finalmente para una epistemología mestiza. Criterios a nivel de filosofía aplicada, ¿no? Cuando auténticamente hablamos de una epistemología mestiza y cuando solo estamos quizá agarrando lo que nos convenga, ¿no? Para ciertos fines. Ya no hay distinción ahí por el autor. Sí. Honestamente, dice una epistemología mestiza a veces será pragmática, a veces será fiabilista y será de un tipo o del otro según me convenga, ¿no? O sea, parece ser que el criterio es que como las otras son, el autor las está tomando como necesariamente excluyentes entre sí. O sea que o eres pragmático o no lo eres y ya, ¿no? Entonces, como está en esta postura de o uno o lo otro, pues no habría como tintas medias, no habría como puntos intermedios. Entonces, él sí lo pone así como en el momento en el que tú ya estás tomando puntos medios, en el que tratas de converger dos cosas contrapuestas, en ese momento ya es una epistemología mestiza.
y el criterio es ese, que está tomando pues nociones de dos modelos o dos sistemas o dos formas de ver a la epistemología diferentes. Sí. Entonces es así, en realidad parece ser que la justificación principal, o sea, el criterio de decidir qué es o qué no es epistemología mestiza es trivial. Aunque pues realmente lo importante acá no es que sea trivial o que sea lógicamente monótono, ese tipo de cosas, sino pues el punto de evaluación es qué tan feliz nos hace, ¿no? Más bien ese es como, y la justificación también, qué tanto nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente esta epistemología tiene una dimensión pues moral, está orientada a un componente moral. Ok. Bueno, damos espacio para otra duda, cuestión. Sí. Bueno, hasta ahorita era como un panorama general, ya esta onda de la epistemología mestiza y que sea pragmática o no ya es parte del texto, pero esto es lo que a nosotros nos importa, o nos debe importar un poquito más, ¿no? Los sesgos y la toma de decisión. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos estudios, pero en serio así muchos, sobre que somos susceptibles de muchos sesgos y que caemos en ellos sistemáticamente y con mucha frecuencia, pero así una frecuencia increíble, ¿no? Acá les dejo, por ejemplo, dos referencias, dos tesis, una doctoral y la otra de maestría, de dos filósofas mexicanas que tratan el tema, que es Karen González y esta, se me acaba de olvidar su nombre de pila. Bueno, ahorita lo recupero, ¿no? Y entonces, la idea es que hay muchos como experimentos clásicos en los que han mostrado que frente a cierta forma de presentarnos la información, pues nos equivocamos. Y lo hacemos así con digamos que las estadísticas van algo así como 2 de 3 fallan. O sea, es más del 50% de una población. Si nosotros agarramos una población de 100 personas, podemos esperar que más de 60 de ellas fallen, ¿no? 66 personas van a fallar en ese ejercicio. Y son ejercicios muy sencillos, ejercicios como, no sé, del tipo, ¿cuál de las siguientes oraciones es más probable? Ahora, estos sesgos podrían aprovecharse y o corregirse según nuestra postura. Por ejemplo, si estamos en una postura como la de Gerencia del sí aparece como referencia del artículo, pues los aprovecharíamos, ocuparíamos los sesgos para razonar mejor. Pero si creemos que los sesgos son errores del razonamiento, que realmente son cosas que debemos evitar a toda costa, entonces tenemos que estudiarlos para corregirlos, que es la postura de Kahneman. Kahneman es el que inicia con esta investigación, siguiendo a otro psicólogo que se llama Herbert Simon, me parece, que en algún momento dado, pues decidieron que, o más bien pensaron que la lógica clásica, así como la conocemos, era el paradigma de justificación del razonamiento. Entonces, tratando de demostrarlo con ejercicios, pues a nivel ya de psicología cognitiva, pues encontraron que había fallas generalizadas y al no poderlas explicar, pues dijeron, pues son sesgos. Y entonces estos sesgos, cada quien los interpretó pues de distinta forma, ¿no? Algunos dijeron, no son útiles, otros no son perjudiciales. ¿Y por qué? Vean lo siguiente. Un tribunal, este es un ejemplo, no está en el libro. Un tribunal dictamina un caso de negligencia médica. Un radiólogo tomó una radiografía a un hombre, no vio, nunca no notó indicios de un tumor, y tiempo después las nuevas radiografías de esta persona mostraron que tenía un tumor dañino. Y la persona murió. O sea, era un tumor, evolucionó rápido, se murió. Ahora, si el cardiólogo acusado no hubiera subestimado la radiografía, la primera que tomó, pues el paciente quizás estaría vivo, por lo tanto es culpable. Ese es el juicio de quien acusa, ¿no? Del demandante. Él dice, ¿sabes qué? El cardiólogo debió de haber notado quizás hace 10 años esa pequeña mancha que era la que podía ayudarnos a predecir eficientemente que mi familiar tenía un tumor que probablemente lo podía matar. Y bueno, aquí el asunto es que el tribunal falló en contra del cardiólogo. Aquí el caso es que el cardiólogo no va a la cárcel, ¿no? Sino que probablemente pierda su trabajo y el hospital
en el que trabajaba ese cardiólogo, pues probablemente tuvo que pagar una suma millonaria a la familia. Y la pregunta ¿es justo? O sea, ¿a ojos de qué sería justa la decisión que tomó este tribunal? Por ejemplo, ¿es justa porque fue la mejor decisión? Estaba perfectamente argumentado el caso. Realmente ese cardiólogo pudo haber predecido con 100% de eficacia en el momento en el que vio la radiografía, o había otros elementos más que considerar. Por ejemplo, piénsenlo ustedes, o sea, ¿alguno de ustedes diría que es responsabilidad del cardiólogo, que si fue negligente? O sea, fue negligente por, pues, no anotar o no darse cuenta de esa pequeña manchita. El tribunal dictaminó que sí, ¿no? O sea, ese conjunto de personas, este caso es en Estados Unidos, ¿no? Este conjunto de personas a las que se les entregó información dictaminaron y dijeron que seguramente sí era muy predecible que ese cardiólogo se hubiera dado cuenta del tumor, ¿no? A final de cuentas, las radiografías para eso sirven, para darnos cuenta de que hay cosas bien o mal en nuestro organismo. El asunto es que este es un sesgo, ¿no? Es un sesgo porque primero esas pruebas tienen un 30% de índice de error. O sea que hay un porcentaje en el cual la prueba puede fallar y podría no mostrarnos algo que de hecho está ahí. Ese es el primer punto. Quizás ese cardiólogo debió de haber tomado más pruebas, ¿no? Pero obviamente si va a fallar la prueba, o sea, si falla en la muestra, más bien tendría que tomar distintas muestras, ¿no? Pero generalmente solamente se hace una. O sea, ustedes cuando se hacen un estudio clínico de rutina, el que sea, se hacen uno. Y su médico por alguna razón les pide que se hagan uno de confirmación, que harían quizás un mes después, o medio año después, o dependiendo de la prueba que ustedes hayan hecho. ¿Por qué les piden una prueba de confirmación si la primera ya estuvo, ¿no? O sea, si a la primera te dijeran, no tienes nada, ¿por qué te piden confirmarlo? Pues es por este índice, ¿no? Algo de lo que no siempre somos conscientes es que las pruebas tienen un porcentaje de error, de fallo, y también un porcentaje de éxito. Entonces, es probable, o sea, existe una probabilidad de que mis muestras, de que mis estudios acierten en el diagnóstico de un 99%. Ese 1% me puede dar un falso positivo. Y luego al revés, si tienen un 99% de falla, entonces hay un 99% de probabilidades de que no falle, me puede dar un falso negativo. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en una prueba individual de VIH, ¿no? Que ya me hicieron negativa, ¿cuál es la probabilidad que ya salió negativa? ¿Cuál es la probabilidad de que esté yo en alguno de esos escenarios? O sea, de que la prueba me dé un falso negativo o me dé un falso positivo, pues es del 50%. Es un número muy grande. Es demasiado grande esa probabilidad. Es tan grande que por eso se piden hacer pruebas de confirmación, porque individualmente las tasas de probabilidad para un solo individuo pues no garantizan pues al 100%, ¿no? Por eso se hacen las pruebas de confirmación. Nosotros normalmente no lo sabemos, no se nota a gran escala. Lo mismo pasa con las vacunas, o sea, ese porcentaje que tienen las vacunas de funcionar o no funcionar, pues en ese pequeño numerito, ¿no? Quizás a lo mejor de 100 millones afecta a 10,000 personas. Entonces tenemos 10,000 personas a las cuales tenemos que tener en observación y les tenemos que dar un refuerzo. Obviamente esta información pues está ahí disponible, ¿no? Porque nada más hay que hacer un cuadrito de comparación de probabilidad, ver la muestra y ponerla en distribución de frecuencias y ya lo sabríamos, pero generalmente no lo hacemos. O sea, el punto es ese, generalmente no nos detenemos a pensar, pues, si realmente consideramos el margen de error y supongamos que a nosotros ya nos dieron un falso negativo y resultó ser que éramos positivos a una enfermedad, podemos acusar de negligencia a la persona porque ya era probable que la prueba pues me diera un falso negativo, o al laboratorio, o qué haríamos en ese caso. Parece ser que
pues quizás la culpa no la tendría esa persona, ¿no? Porque no está en su control la eficacia del instrumento. Lo que sí estaría en su control sería que hubiese algo ahí, por ejemplo, en esa radiografía, que en este caso del radiólogo, la radiografía no mostraba nada. Entonces, que si hubiese mostrado algo, ya dijera que no mostraba nada. En ese caso sí sería de negligencia y además sería pues algo muy ruin, ¿no? O sea, que estés enfermo, que sepan, puedan identificar que estés enfermo, pero que no te digan que lo estás. Pero este no era el caso. Entonces, aquí lo que influyó fue uno que se llama sesgo de retrospectiva, que es que después de un tiempo de haber tomado nosotros una decisión o de haber estimado algo, las cosas cuando ya nos enteramos de cuál es la probabilidad real o ya se actualizaron los eventos y ya sabemos realmente qué pasó, nos parecen más probables de lo que nos parecían antes. Piénsenlo así, sitúense en un examen de la prepa, de estos de matemáticas, y ustedes estaban preguntando qué tan difícil parecía el examen. Cuando ustedes se enfrentaron al examen, el examen era muy complicado, ¿no? Quizás en ese momento uno pues se desanima, tiene como estas conductas psicológicas que luego llegamos a tener, que vemos algo que nos parece difícil y luego si vemos algo que nos parece difícil, aunque lo que siga sea de hecho muy fácil, como ya estamos condicionados a esta idea de que es muy difícil, valga la redundancia, ¿no? Es muy complicado que entendamos que lo que está abajo es fácil. De hecho, nos va a parecer más difícil de lo que realmente es. Si el problema complicado viene en la primera pregunta y los otros dos son de regalo, probablemente nos equivocaremos en los que son de regalo. Es más, inclusive es más probable que tengan el difícil bien y que tengan los fáciles mal. Y esto, pues, no, nos pasa en la prueba. Entonces, ustedes están ahí, ¿no? En su examen de la prepa de matemáticas. Están ahí haciendo ecuaciones, ¿no? Y el examen parece muy difícil. Dicen, oye, pero qué barbaridad, no puedo con esto. Y reprueban el examen. Llegan a la siguiente clase y el profesor explica el proceso de solución. Eran 3 pasos por ejercicio. Y entonces cuando ustedes lo ven, dicen, oye, pero si esto está facilísimo, está más fácil de lo que yo pensé, pero pues ¿cómo es posible que eso esté más fácil de lo que yo pensé? Bueno, pues es que a futuro nos parece más sencillo porque ya sabemos cómo se resuelve. Esa actualización de información nos hace como de alguna manera a nivel cognitivo a reconstruir la historia sobre ese evento que ya teníamos. Lo reconstruimos en función de la nueva información. Por eso nos parece muy probable una vez que ya ocurrió. Pensemos un momento en una elección presidencial. Quizás no creíamos que cierto presidente mexicano actual iba a ser el presidente, ¿no? Quizás pensamos que iba a perder. Y de pronto nos parecía muy improbable, pero ganó. Entonces, cuando gana, de pronto uno empieza a reconstruir la información, entregando además nuevas justificaciones de por qué ganó. Nos empieza a parecer más sencillo, más probable y más fácil de explicar. Y de hecho va a ser más fácil explicar por qué ganó, a explicar por qué pudo, más bien explicar un escenario en el que pudo no haber ganado. Entonces, pues este es uno de los puntos importantes, ¿no? Imagínense así que ustedes van en su vida cotidiana, hay información, toman una decisión que en algún momento no parecía como muy prudente o a la que les faltaba información, después se enteran de algo y ya dicen, oye, pero es que esto, ¿cómo no lo vi venir si estaba ahí, pero súper evidente? Pero es que no era realmente tan evidente. O sea, nuestra mente lo trata de hacer explicable, lo trata de ser racional, de acomodar, de que encaje en nuestros sistemas de creencias, porque probablemente es una ventaja evolutiva, si no a lo mejor que estaríamos todo el tiempo con incertidumbre y no nos conviene estar todo el tiempo con incertidumbre, porque es más difícil tomar decisiones. Pero justamente esa es la razón, ¿no? Este es uno de esos. Y bueno, no es el único, hay un montón. Piensen estos, por ejemplo, el anclaje. Ustedes están en un museo, llegan, están viendo los países del África, todavía no han visto el mapa de África, ¿no? O sea, ven el mapa del continente de África. Y una persona antes de entrar gira una ruleta. Cuando gira la ruleta cae el número 40. Ustedes ven el número 40, no tiene importancia, ¿no? Después les hacen una pregunta antes de iniciar el recorrido. Y les dicen, ¿cuántos países crees que tenga África? Es muy probable que su respuesta sea cercana a 40, por debajo o por arriba. Pero sabes que tiene como 53 países. Nadie va a decir un número exorbitantemente alto ni muy bajo, exageradamente bajo. Quizás en el de los países pues tenemos como límites porque ya tenemos información aprendida,
como que los continentes no tienen tantos, o vemos los mapas y decimos, oye, no pueden caer más de 100 ahí, ¿no? Aunque sí puedan, porque pueden ser países muy pequeños. Pero este tipo de anclajes funcionan en otro tipo de situaciones. Piénsenlo en la presentación de una oferta. Algo así como que el aguacate ayer estaba en 20 pesos y hoy está en 40 pesos. Dobló el precio. Y entonces en el centro comercial les venden 3 kilos por 2. Y ustedes ven 3 por 2. O sea, dicen, pues es una oferta, ¿no? Algo dentro de ustedes dice, oye, ¿cómo me voy a perder esta oferta? No puedo, o sea, está carísimo ahorita, tengo que aprovechar que me lo están ofertando. Y pues bueno, uno va y lo compra, pero lo compró al doble del precio. O sea, el doble del precio de ayer. Quizás la mejor decisión racional era no comprar, porque está caro, pero uno decidió comprar, o sea, compró sobre precio, compró una oferta, pero compró más. Obviamente la compañía pues hace que se quede y no se pudra, ¿no? Entonces, digamos, venden un poquito, pero de esta manera maximizan la ganancia, en lugar de que se quede todo ahí. Pero uno es susceptible al anclaje, uno ya está pensando en ese número, en ese 3 por 2, oye, es que son 3, son 2, o sea, me están regalando uno. O sea, es esa pequeña oración como me están regalando uno, ¿no? Ya me ancla el número y además algo que se llama sesgo de resistencia a la pérdida, que es como, no quiero perder, ¿no? Es una oferta, no me la puedo perder, porque creo que no me conviene perderla. O sea, ni siquiera necesito aguacates en mi casa, pero yo ya estoy pensando que no me puedo perder esa oferta. Ese es otro sesgo. Otro muy importante es el de asociación. Este nos ha pasado a todos cuando aprendemos un idioma, ¿no? Cuando aprendemos inglés, por ejemplo, y leemos la palabra principal, principal, ¿no? Principal, cosa de director, ¿no? Vemos una palabra que se parece un montón a las nuestras. ¿A poco no estamos tentados a pensar que significan lo mismo? Porque los asociamos, ¿no? O si ustedes ven un examen de opción múltiple, ¿no? Podría ser alguna de esas, ¿no? O sea, esas de opción múltiple donde tenemos una palabra conocida, por ejemplo, examen de biología, y les dicen, ¿cuál de las siguientes partes de la célula es la encargada de la respiración celular? Y en una dice mitocondria, en otra dice aparato de Golgi, y en otra dice membrana, no sé. Y ustedes de esas nada más conocen la palabra membrana. Dicen, oye, pues tiene que ser esa, ¿no? O sea, hay una resistencia así como de, ¿sabes qué? La que conozco, la palabra que conozco, esa. No estoy seguro, pero esa, ¿no? Ese es el sesgo de asociación y nos hace muchas malas pasadas. También nos ayuda. De hecho, este sesgo, bien utilizado, es una super herramienta para los exámenes de opción múltiple, pero mal empleado también es un arma de doble filo, ¿no? Es un super enemigo. Hay razonamientos probabilísticos. No podemos, cuando tenemos algo, es muy difícil para nosotros representarlo en términos de probabilidad. Si nos dicen que es más probable que yo sea estudiante o que yo sea estudiante y carpintero, pero yo antes ya les platiqué algo sobre mi vida, como que alguna vez trabajé pues como carpintero, ¿no? Ahí, trabajé en algo parecido, ¿no? Trabajé a lo mejor en un taller de herrería. Ustedes dicen, bueno, la herrería es un oficio, la carpintería es un oficio, asociamos, es probable que este cuate tenga ese oficio de ser carpintero también. Ok, y entonces ponemos eso al principio, ¿no? Decimos, es más probable que sea estudiante y que además tenga ese oficio. Pero no, porque pues justamente el axioma de la probabilidad nos dice que la probabilidad de un evento es más alta que la probabilidad de que dos eventos ocurran en conjunción. Pero nosotros, como ya escuchamos una historia, hacemos que nuestra probabilidad del evento encaje con esa historia. Y por eso ponemos primero el evento menos probable que el otro. Entonces somos muy malos realmente con la probabilidad. Si nos dijeran qué ocurre con más frecuencia, que alguien sea estudiante o que además sea estudiante y otra cosa, seguramente será más frecuente que solamente sea una cosa porque es más fácil ser solo una que ser dos. Entonces diremos, bueno, sí, pues es más frecuente uno. En términos de frecuencia somos buenos, pero no en términos de probabilidad. Ese, por ejemplo, fue uno de los experimentos que hicieron estos psicólogos que les mencioné. El sesgo lógico condicional, estamos tentados a afirmar las causas o las consecuencias de algo antes de haber experimentado, de haber investigado por qué. Si ustedes se levantan un día temprano, salen a la calle y ven que está mojado, como saben que cuando llueve se moja el patio, pensarán que llovió primero. Pero, o sea, es como en automático, así no, a lo mejor llovió. O sea, ni siquiera probablemente diremos, no, seguramente llovió.
tendemos a hacer ese tipo de juicios todo el tiempo. No siempre, pero sí estamos montados. Por ejemplo, esta acá, tengo más ojos que la media, pero es una afirmación vacía. Es cierto que tengo más ojos de la media porque seguramente hay una persona a la que le falta un ojo, le faltan dos. Si contamos todos los ojos del mundo, pues la media será menor que 2 y como yo tengo 2 ojos, tengo más ojos que la media, ¿no? Está cool, pero no dice nada, es información vacía. Esto quiere decir que muchas veces no entendemos tampoco qué nos dice la información estadística o qué nos dicen los parámetros estadísticos. Como somos malos, somos generalmente malos, y la verdad es que dedicarnos a estudiar todo este tipo de cosas y estar viendo, pues, tener rigor lógico y tener rigor probabilístico es demasiado costoso, pero demasiado costoso. O sea, no nos vamos a aventar un curso de probabilidad y estadística solo para corregir este sesgo o o no nos vamos a aventar un curso de lógica formal súper avanzado para evitar este sesgo de acá, ¿no? Y estos de acá son bastante más difíciles de enfrentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desarrollar un sistema cognitivo pues que nos dé una representación, ¿no? Precisa, lo más precisa posible. Entonces, con esa representación, que tenga un par de estrategias que nos ayuden a enfrentar esos problemas. Que nos diga, si tú estás en un problema en el que pudieras estar enfrentándote a un sesgo, toma esta estrategia. Y esta estrategia te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y esta es la tesis de la consiliencia normativa. O sea, vamos a tomar algo, vamos a hacerlo pues conscientes de distintas dimensiones. Ya no solamente vamos a pensar en qué tan probable es, y no vamos a pensar en qué tan lógico suena, y no vamos a pensar en qué tantas ganancias me va a dar. Vamos a pensar también en otro tipo de consideraciones, morales, por ejemplo. O sea, del tipo, si tomo esta decisión, ¿le estaría haciendo daño a alguien? Si quizás no sea lo mejor, ¿no? Tirar esta ropa. Estoy en ese dilema, si almacenar algo que tengo ahí por mucho tiempo porque soy un acumulador o donarlo. Y quizás la decisión de almacenarlo sea la más rápida porque es lo más evidente, lo más rápido porque no tengo que mover nada, no tengo que limpiar ni nada, ¿no? Y ahí lo dejo y ya. O quizás tenga una consideración moral, como probablemente alguien me haga falta y lo pueda aprovechar mejor que yo. O a lo mejor algo prudencial sobre, estoy en una toma de decisiones como esta de ahorro, ¿no? O escoger si voy a sacar una tarjeta de crédito o no, y una decisión, una consideración prudencial sería si tengo ahora la capacidad financiera como para sacar esa tarjeta de crédito o si no la tengo. Si no la tengo, probablemente ya mi decisión pragmática me diga, oye, este es el mejor banco, te cobra menos, la tarjeta tiene este tope y me va a servir y no sé qué. Ya tomé un montón de caminos, pero no he considerado que quizás no me va a alcanzar para pagarla. Entonces, probablemente esta decisión prudencial, que no es puramente, no tiene nada que ver con si es válido, verdadero o lo mejor o así, en términos epistemológicos, me pueda dar elementos de decisión en los cuales yo diga, oye, no, espérate, ¿no? Tómate un tiempo, necesitas considerar si puedes o no pagarlo. Y entonces tomar la mejor decisión. Quizás no podía pagarlo, entonces he decidido no comprar esa tarjeta de crédito de estudiantes súper atractiva, ¿no? Que tiene una tasa de interés súper alta, pero no me piden historial crediticio. Entonces quizás mejor lo haga después, o quizás nunca saque una tarjeta de crédito porque soy irresponsable financieramente. Pero ese tipo de consideraciones no son del tipo epistemológico, son más bien del tipo prudenciales, en una dimensión moral. Y la idea de la coincidencia normativa es que me pueden ayudar consideraciones no necesariamente epistemológicas para tomar decisiones racionales. O sea que este tipo de cosas van a tener una injerencia, van a tener una influencia en mi toma de decisión. Y es algo que pues vale la pena incluir, ¿no? Entonces ya la idea va a ser que ahora vamos a tener elementos epistemológicos, como que algo, qué tan probable sea, qué tan viable sea, qué tanto me va a ayudar, qué tan rápida es la decisión, qué tanto lo tengo que pensar, pero también prudenciales, ¿no? Qué tanto me conviene, si me va a ser miserable o no, y pues de tipo morales, ¿no? Si puede hacer un bien o puede causar un mal. Por ejemplo, quizás esas personas del juicio del que hablábamos, una consideración que pudieron haber tomado
de tipo moral para hacer la decisión es si la familia realmente no estaba buscando sacar provecho de una situación en la que no tenían control, ¿no? Porque pues la persona no se hizo nunca el estudio de confirmación, ese en el que hubieran podido identificar el tumor, ¿no? O quizás el tumor ni siquiera se había originado todavía, quizás se originó después, ¿no? Y entonces ahí podría ser como una cuestión epistemológica, ¿no? Sobre si tengo elementos para decidir si el tumor ya estaba presente o no. Y probablemente pues no los tenían. Entonces, incluir distintas dimensiones en mi toma de decisiones, pues puede ayudarnos, ¿no? Y naturalmente esto es como no generar una dicotomía entre lo epistémico, solo que puedo demostrar, y lo pragmático. O sea, no se trata de algo que me va a estar tirando atención y me va a estar diciendo inclínate más, o soy yo o soy el otro, sino tú permite que todo aquello que te pueda ayudar a tomar una decisión te ayude. Esa sería como la parte como de la conciliencia. Hazlo de la forma más racional, más epistémica posible, o sea, con la mejor cantidad de datos, pero hazlo. Ese sería el enfoque pragmático. O sea, no te quedes todo el tiempo pensando, porque si no decides, o sea, no tomar una decisión también es una decisión y esa es la peor de todas, porque te quedas ahí nomás, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces nuestra epistemología mestiza va a tener dos elementos. Va a tener un elemento que va a ser la conciliencia y el otro que va a ser la epistemología mestiza. ¿Por qué? Porque los juicios instructivos deben de ser adaptativos. O sea, no deben de interferir en la calidad de vida de las personas que lo siguen. Si lo hicieran, por ejemplo, si nuestros juicios instructivos fueran piensa siempre con toda la información disponible y la más exacta y la más precisa, estamos en el problema de Aquiles y la tortuga. Una tortuga nos preguntó qué necesitamos para dar un paso y ahí andamos midiendo con una regla infinita, secciones que no vamos a terminar. No, o sea, eso pues es inútil, pues no nos trae nada, ninguna ventaja. Entonces la idea es no interferir en la calidad de vida de esas personas. No se trata de situarlos en un punto de no avanzar, sino al contrario, de ayudar a avanzar. Entonces, el rigor probabilístico y el lógico son desadaptativos. Pedirle a una persona que sea siempre lógica o que sea siempre de acuerdo a las probabilidades de todo, no le va a ayudar en nada. Lo va a desadaptar, te va a sacar de tu rutina. O sea, ponerte a pensar todas las posibilidades lógicas te va a meter como en conflictos. Piénsenlo así. Imagínense que ustedes fallan en algo y luego quieren saber todas las causas lógicas por las cuales ustedes fallaron, ¿no? Y se van a meter en una tortura psicológica de culpa y de estarse ahí preguntando todos los escenarios posibles para no haber respondido de una manera a algo que ya respondieron. O sea, esta parte de evaluar las decisiones pasadas con rigor o las decisiones futuras con todo el rigor lógico nos va a sacar de la necesidad de tomar la decisión y nos va a poner más bien como en un estado de... Es que no es como tal ansiedad, pero lo que la mayoría de las personas que no tenemos ansiedad entendemos por ansiedad. O sea, nos va a poner en ese estado, como de una falsa ansiedad, como estar como que, y no poder tomar una decisión. Pero no es, o sea, no es ansiedad de verdad, ¿no? Y entonces la epistemología debe de ser algo que todos, cualquiera, puedan seguir. O sea, que no tengan que estudiar a Kant para tomar una mejor decisión sobre cómo razonar. Que no tengan que estudiar a Descartes, que no tengan que estudiar a Locke, a Hume, a todos los epistemólogos, a Leibniz, a todos los que alguna vez dijeron algo sobre cómo debe de ser el conocimiento. No debe de ser nada más para ellos. Ni para los ilustrados, ni para las personas que estudian una ciencia, ni para las personas que todo el tiempo están considerando en procesos de justificación, ¿no? Sería como, puedes darle consejos de cómo tomar decisiones mejor informadas en probabilidad y estadística a una persona que no estudió matemáticas. No necesita estudiar matemáticas para que le des ese tipo de consejos, porque no le vas a enseñar a hacer cálculos, le vas a enseñar a interpretar información, que sería algo diferente. Y entonces, a ese dar consejos, como pues esa práctica, la vas a llamar biasing. No existe un término en español para esto. Estos los biases, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Eso son los sesgos. Ajá, entonces es, pues, desesgarte, no sé cómo quitarte el sesgo o contrarrestar el sesgo. No existe una traducción para esto, pero esa sería la mejor traducción, ¿no? ¿Cómo quitarte el sesgo?
Entonces, o quitándonos el sesgo en este caso. Y vamos a ver, frente a un posible sesgo, una buena estrategia es considerar una alternativa diferente. O sea, si yo estoy ahí frente a la oferta y no quiero perderme la oferta, considerar otra alternativa, como pensar si quizás va a bajar, sobre quizás ya tengo ese producto, sobre no lo necesito. Si tengo ofertas en jabón 3x2, pero yo ya tengo jabón en mi casa, pues no tiene caso que compre ese jabón ahorita. Quizás lo pueda encontrar una oferta muy próxima a cuando ya se me va a acabar el jabón, ¿no? Entonces, ese plantear esa alternativa me ayuda a salirme de esa necesidad como compulsiva o impulsiva de tomar esa decisión ahí por la influencia del sesgo. O pensémoslo, o sea, ¿qué pasa? Esta pregunta hubiera resolvido quizás el conflicto, ¿no? Si un jurado hubiera dicho, oye, ¿y si el paciente no acudió a realizarse las pruebas de confirmación? O sea, vamos a buscarlas, ¿no? Si no existen, a lo mejor no fue. Y probablemente no sea culpa del radiólogo. O sea, esta alternativa frente a una situación en la que a alguien sí que le causaron un daño por algo, pues, que evidentemente no era su culpa, ¿no? Nos puede ayudar, incluso nos puede ayudar en otro tipo de circunstancias en las que tenemos a una persona que es culpable, pero tenemos razones para creer que no es culpable, y entonces, pues plantear otra circunstancia, oye, pero ¿y si sí lo hizo? De pronto nos saca de admitirle todo, ¿no? Entonces, esta puede ser el caso, ¿no? Ahora, andar pensando también alternativas diferentes, que sería la versión de la parte de ¿cómo se llama esto? Pues más epistémica, o sea, tener pues todas las alternativas, todos los escenarios posibles para poder tomar la mejor decisión, no nos va a ayudar siempre. Si estamos pensando en todas las alternativas diferentes, también pues eso nos haría, imagínense que están platicando con sus amigos y ustedes se ponen a pensar alternativas en lugar de dar una respuesta y pues, nada más se quedan con nunca responden, ¿no? O sea, van a ser dubitativos. O sea, eso sería también un problema. Entonces, sí, considerar alternativas, pero es muy costoso, porque es muy difícil. Hay que imaginar escenarios, hay que imaginar posibilidades, hay que reconstruir, ¿no? Toda esta historia que ya nos construimos en nuestra mente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que no lo hagamos cotidianamente. O sea, cotidianamente me refiero a que no lo hagamos en el parque, que no me ponga a considerar posibilidades de si me va a atacar o no un perro todo el tiempo mientras salgo a correr. O sea, salgo y corro y ya, ¿no? Ya si me ataca, ya tomaré decisiones cuando me ataque. Pero, o sea, seguramente no. Entonces pensamos que no siempre, no en este tipo de situaciones, sino en casos en donde se requiere atención. Casos donde si uno es jurado, donde si uno va a invertir en una cuenta de banco, donde si uno está en un examen, ¿no? Ahí podríamos considerar, por ejemplo, en estos exámenes que luego nos hacen en las escuelas, considerar una alternativa diferente a la respuesta que ya dimos a veces nos ayuda a darnos cuenta que nos equivocamos y podemos corregir. Pero si no le damos una segunda revisada al examen que ya entregamos, probablemente tengamos alguno que otro error, ¿no? A menos que hayamos estudiado y seamos muy buenos, pero la mayoría de las personas no sacamos 10 siempre. La mayoría de las personas necesitamos corregir, rectificar. Si ustedes solucionan una ecuación, pues la alternativa para esa ecuación es hacer la demostración. Si no hacen la demostración y la dejan así, ¿qué tal que se equivocan? ¿No? Pero están en un contexto donde tienen que demostrar. Entonces, en ese contexto sí vale la pena revisar, ¿no? Revisar si una modificación nos puede llevar por un buen camino, no si salimos a correr o si salimos a pasear el perro. Entonces, esta sería como otra consideración. Y luego la estrategia pragmática, en este caso, por ejemplo, en el caso del sesgo de retrospectiva, pues sería, ¿qué es lo más probable? ¿No? Lo más probable en ocasiones es que las pruebas fallan. Y fallan no por culpa de quien las aplica ni de quien las interpreta, sino por el instrumento, por la naturaleza misma de realizar una prueba en un laboratorio. Entonces, probablemente como la mayoría de esas fallen, deberíamos de considerar si pues no se debió el error a un fallo de la prueba que no podía controlar esa persona que la realizó. Y eso nos pudo haber ayudado. Y aquí ya habrán anticipado lo que decía hace rato, es que a veces escoges la alternativa pues de más de un lado, como la epistémica, a veces escoges la pragmática y lo que pasa es que frente a muchos escenarios no existe
O sea, la mejor alternativa es esa, la pragmática o la otra. Eso quiere decir que las estrategias pragmáticas no son siempre las mejores, ni las epistémicas son siempre las mejores. Entonces nosotros tomaremos las mejores en los contextos en los que sepamos que ellas son las mejores, ¿no? Donde mejor nos convenga, pues. Por ejemplo, bueno, este ya es el último, ¿no? El de los juicios de los conflictos de interés. Piensen esto, o sea, ¿qué hacen una compañía que se audita? ¿Qué hace? Publica las auditorías, ¿no? O bueno, no sé si ustedes sepan, pero pueden revisar muchas auditorías de entidades, sobre todo entidades públicas. Si ustedes se meten al INEGI, pueden revisar ahí un montón de datos estadísticos, un montón de información, todo se publica, los resultados, está hasta el nombre de la persona que hizo la auditoría. Esa información es pública. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, si ustedes lo piensan, es un potente argumento, ¿no? Si yo le digo a la gente que tengo un posible conflicto de interés, probablemente esas personas confíen más en mí por estar admitiendo que tengo un posible conflicto de interés y crean que no seré capaz de hacer algo malo en la situación en la que evidentemente tengo una ventaja, como el manejo de información privada de compañías o manejo de base de datos de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, como lo de Facebook, ¿no? Que admitieron que sí habían filtrado información y luego quizás mucha gente empezó a confiar otra vez más en que su información estaba segura con ellos. Entonces, pues claramente eso es un buen argumento y vean, pues estudios muestran que una persona que hace público sus conflictos de interés tiende a realizar actos poco éticos posteriormente. O sea que este auditor probablemente, como ya lo mostró, probablemente después él diga, oye, pero pues si no pasa nada, ¿no? Sigo siendo bueno. Si el otro día dije que tenía conflictos de interés, no pasa nada si me llevo una mordida acá donde no se nota. Como los policías que traen cámara, ¿no? No pasa nada si agredo a una persona, si estoy mostrando en la cámara que estoy haciendo mi trabajo. Ese tipo de juicios los podemos hacer, generalmente porque tenemos una tendencia a ver más bien la percepción que tenemos de nosotros que a ver los actos o la naturaleza de nuestros actos. Entonces, como esta idea de que yo ya mostré que tengo conflictos de interés me hace parecer más bueno, entonces pues yo me digo a mí mismo que soy bueno y eso alimenta mi autoestima. Luego mi autoestima pues me hace tomar decisiones pues como, pues qué tanto es tantito, ¿no? Voy aquí a molestar a mi vecino. Es total, ¿no? No pasa nada, le voy a robar algo, ¿no? Como la cuenta, como él ya me enseñó que me dio sus cuentas ahí para una aplicación, a lo mejor me puedo comprar algo, ni se nota, ¿no? O sea, este tipo de conductas es muy común en compañías que manejan datos de personas, que sean robos hormigas. Entonces, pues esta onda de que subimos nuestra confianza también influye en los demás. Por ejemplo, estas personas que normalmente todo el tiempo muestran sus fallas, a veces son menos susceptibles del escrutinio público. O sea que una vez que muestran sus fallas, las demás personas van a dejar probablemente van a fijarse menos en sus conductas posteriores. Y entonces esto refuerza la idea de que son buenos y probablemente no sean tan buenos o probablemente puedan tener alguna falla. No quiere decir que sus fallas morales sean pues horribles, ¿no? Pero una persona malvada podría aprovecharse de esto. O sea, podría deliberadamente mostrar sus conflictos de interés para ganar confianza, para luego poder pues generar pues ahí cierto tipo de violencias. Y entonces como ya tiene toda una historia detrás de ella que lo respalda, pues ya, y además este sesgo importante, pues aprovecha y saca ventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos el conflicto? Pues justamente aplicando lo que ya sabíamos, ¿no? Tomar una decisión más viable. La decisión más viable es sospechar de la persona que puede tener una falta moral, porque siempre será más probable que sea culpable a que sea inocente. Entonces, sospechar sería una buena elección. No quiere decir que no podamos dejar de sospechar, solamente quiere decir que sospechar quizás sea lo más viable y ya después, ahora sí sospechando, podemos evaluar los actos y entonces tomar una decisión sobre si existió o no ese conflicto de interés o sobre si se benefició o no se benefició, ¿no? Sobre si se sacó ventaja. En este caso, la coincidencia se inclina por lo fiable, por lo más probable, por la parte, por probar las distintas posibilidades. Se inclinó más por el otro lado, por la parte menos pragmática.
pero es que me podían engañar, ¿no? Si tomaba la decisión rápida. Entonces, la idea es, otra vez, refuerza lo que ya les había dicho, pues nos inclinamos de un lado hacia el otro, según, pues, la naturaleza del problema. Y bueno, lo malo del artículo es que nada más tiene estos dos ejemplos, no tiene, bueno, tiene otros, pero van en la misma línea de toma de decisiones y solamente enfrenta estos dos tipos de sesgos, ¿no? El sesgo frente a un conflicto de interés y el sesgo frente a la, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el sesgo este de que recordamos mejor las cosas anteriores. No me acuerdo acá hasta, ya lo encontré. De retrospectiva, el sesgo de retrospectiva, ¿no? Entonces, no tenemos un catálogo grande de estrategia, pero sí que tenemos una buena, pues, sí, base práctica, ¿no? Hacia dónde orientar cierta forma de ver la epistemología, pues, a tratar de solucionar conflictos de índole moral o de índole personal, bueno, a ayudar a las personas con este tipo de conflictos, pues, para que tomen mejores decisiones, ¿no? Y entonces, pues, esta ya es como las conclusiones. La epistemología para las personas reales debe de ser instructiva y orientada a mejorar a los agentes racionales. ¿Por qué? Porque, pues, el chiste es ese, ¿no? O sea, nos va a ayudar a entrenarlos a que razonen mejor y, pues, como razonan mejor, son mejores agentes razonables y además, pues, debe de tener como estos componentes, ¿no? Esta parte de unas consideraciones morales, prudenciales y demás, pues para que no lo hagamos con maldad, porque si no lo haríamos con maldad, o sea, seríamos buenos para ser malos. Los agentes pueden ser personas o grupos de personas. El jurado era un grupo de personas que emitió un juicio, ¿no? Entonces, pues, puedo ser yo ofreciéndoles una oferta al 3x2, o puede ser el jurado diciendo que alguien es culpable. Esos son juicios susceptibles de ver si son verdaderos o no, pero debemos de, pues, analizarlos con distintas miras, ¿no? Nosotros también somos agentes, podemos estar emitiendo juicios todo el tiempo. Entonces, nuestros juicios naturalmente también pueden ser evaluados. No tenemos control absoluto sobre las creencias de las personas, pero podemos mejorar el razonamiento. Mejorando el razonamiento, quizás podamos ayudarlos a que justifiquen mejor sus creencias. Ojo, no estoy diciendo que los hagamos creer una determinada manera de ver el mundo o una determinada estructura o de creencias, pero sí ayudarlos a que las sostengan mejor, ¿no? A que den argumentos más convincentes, a que den una adecuada interpretación estadística. Por ejemplo, un ejemplo así trillado de redes sociales actual. La principal desacreditación al término de feminicidio es que hay más muertes de hombres, ¿no? Y es una estadística como del 10-1, o sea, muchos más hombres mueren. Pero es un sesgo estadístico, porque uno no tiene, el de homicidio no tiene ciertos parámetros de relevancia a la hora de hacer el indicador, el otro sí. Entonces, obviamente, quien argumenta ahí tiene una creencia, y tiene una creencia que está argumentando con base en información científica, pero la está empleando mal, ¿no? Porque pues no está haciendo una adecuada interpretación de un parámetro estadístico. O sea, un indicador no se construye así nomás, hay muchos tipos de indicadores. Entonces, una idea podría, no tenemos control sobre la creencia de esa persona. O sea, no le podemos ayudar a creer si es válido o no ese uso de ese término, porque ya cree que no. Pero seguramente podemos mostrar cómo mejorar su razonamiento y a lo mejor en algún momento diga, bueno, ok, sigo creyendo que no es válido, pero ya sé que esta manera de argumentar en contra no es válida y debe de buscar mejores formas de argumentar. Por lo menos eso ayuda a construir un diálogo. La otra forma simplemente se ciñe a nada, ¿no? Se ciñe a una discusión en redes. Y la otra es la epistemología mestiza, pues se adapta a la situación. En ocasiones será pragmática, en otras epistémica, y pues es según nos convenga, ¿no? La que nos haga sufrir menos. Y por último, es la conclusión del autor. La filosofía debe de ser más paliativa y menos punitiva. Deberíamos de enfocarnos más en prevenir, en cuidar, que en señalar y acusar, ¿no? Y esto ya es como un nivel general, o sea, no solamente la epistemología, sino las otras áreas como la ética o la estética o demás, ¿no? Debería de orientarnos más hacia esta parte de educarnos, de cuidarnos y menos a la parte de señalarnos y de decirnos que sí y que no.
Y pues ya estas son las referencias. Ahorita pasamos a la discusión. Regreso a las referencias ahorita y pues ya. Es todo. No sé si ya a partir de aquí ya se quieren preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Y abrimos el foro para preguntas, discusión, comentarios. Reitero, pueden formularlo por el chat o abrir su micrófono. Bueno, primero pasamos con María Luna, perdón. Y dice, la pregunta es, ¿el pensamiento crítico es una herramienta de la teoría del razonamiento o es una teoría de razonamiento? Uy. Es una pregunta complicada un poquito. Yo no he trabajado hasta ahora cuestiones de pensamiento crítico. En México me parece que la persona que lo trabaja muy fuertemente actualmente es Ariel Campirán. Tiene un par de obras al respecto. Nada más he revisado una, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Lo sitúan así, como habilidades no es más bien una teoría, sino más bien son habilidades, como cognitivas. Entonces tenemos distintas, por ejemplo, las que serían habilidades reflexivas, que sería la capacidad pues de hacer introspección, de regresar sobre la información, de revisarla, de pensar qué significa algo. Esas serían como un cierto tipo de habilidades, ¿no? Preguntar, por ejemplo, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Tenemos otras que serían habilidades analíticas, como encontrar secuencias condicionales entre cierta información, saber de pronto, no sé, la relación entre mis conceptos, significados, el análisis de información estadística, todo ese tipo de habilidades serían analíticas. O sea, el primero es cómo, la parte reflexiva es cómo obtengo yo la información. La parte analítica sería cómo manipulo yo esa información. Y la parte crítica es la que es realmente complicada, porque lo que entendí de Ariel es que las habilidades de pensamiento crítico tienen que ver con proponer soluciones a los problemas. O sea, mientras que en las otras te enfrentas analizando un problema y te encuentras meditando un problema, acá se trata de proponer, pero no de proponer con esquemas anteriores, sino de proponer tú, ¿no? Así de hacer tú. Entonces, eso es lo que yo entiendo por pensamiento crítico. Que es más bien un tipo de habilidad particular, de habilidad que podemos desarrollar. Como se trata de una habilidad que podemos desarrollar, tener una teoría del razonamiento enfocada en mejorar las capacidades o las habilidades de pensamiento crítico nos ayudaría pues a educar pues en esta alternativa, y justamente hay mucha bibliografía sobre eso, sobre cómo educar desde la perspectiva del pensamiento crítico, pues para tener mejores alumnos, ¿no? Alumnos que puedan resolver problemas, no solamente que sepan, que sean resolvedores eficaces de ejercicios. Perfecto. Aquí Dale, hay otra pregunta también muy buena. Dice Andrea Arellanes, hay una parte del texto que menciona las creencias falsas como incentivo de felicidad. ¿Esto también sería algo que el epistemólogo deba solucionar o simplemente tomar en cuenta? Bueno, habría que ver, ¿no? Sí tendría que tomar en cuenta y habría que ver por qué solucionaríamos una creencia falsa. Lo que pasa es que aquí tendríamos que ver otro tipo de componentes falsas que no son provechosas. Y hay creencias verdaderas que nos causan conflicto, nos causan daño. Pongo un ejemplo. La mayoría de las personas piensan o creen que hacer ejercicio cardiovascular en ayunas es mejor que hacerlo después de comer. O sea que si yo lo que quiero es estar en forma y perder grasa, lo mejor es pararme así de una en la mañana y me voy a correr. La verdad es que no existen estudios que demuestren que sea así. Las recomendaciones son obviamente que no hagas actividades luego de comer, porque obviamente el flujo gástrico y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay nada que demuestre que correr en ayunas te ayuda más, que aprovecha tu cuerpo mejor la actividad física. Entonces las personas creen que sí, y salen y se motivan creyendo que van a obtener mejores resultados si lo hacen en ayunas. Entonces ese se convierte en un incentivo.
¿no? De que tiene una creencia falsa, que sería la de salir a correr en ayunas, y el incentivo les ayuda a generar adherencia. La adherencia es que se quedan, que crean un hábito, pues. Entonces, esa creencia falsa los ayudó a crear el hábito de salir a correr en las mañanas, o sea, de hacer actividad física, y entonces estas personas se vuelven más saludables. En ese sentido, no sé si el epistemólogo debería de decirles, oye, ¿sabes qué? Está bien, está cool, pero pues es falso lo que crees, mejor cree lo que es verdadero, ¿no? Probablemente esta persona después pregunte, vaya a algún gimnasio, a lo mejor se instruya con alguna persona que le va a decir, no, pues es un mito, pero tú si quieres hazlo, ¿no? Igual no te hace daño, no te preocupes. Tú ves al corre, regresando te tomas tu licuado y te tomas a lo mejor tu café, no sé lo que tomes, y todo bien, no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, en ese caso, el epistemólogo debería de tener en cuenta que hay una creencia falsa que nos incentiva. Yo creo que debería de tener en cuenta eso, ¿no? Que hay una creencia falsa que nos está incentivando a tener una conducta determinada. Lo que hay que determinar es si esa conducta determinada nos está ocasionando un daño o nos está haciendo un bien, porque en este caso nos hace un bien, ¿no? Hay casos donde no nos hace bien, por ejemplo, en ese mismo ejemplo del ejercicio. Las personas creen que hacer cardio es mejor que hacer entrenamiento de pesas para bajar de peso, y la verdad es que es falso, ¿no? Tu cuerpo se acostumbra rápidamente a un estímulo. Después de un par de semanas de hacer cardio, ya no vas a notar diferencia. Necesitas subir la intensidad, y eso solamente se puede hacer, pues, trabajando cosas que te hagan esforzarte más. Entonces, cuando te esfuerces más, pues te va a ayudar mejor, ¿no? Ese esfuerzo físico. Entonces, esa creencia falsa realmente sería perjudicial, porque esa persona estaría mucho tiempo invirtiendo muchas horas y obteniendo pocos resultados. Ahí lo mejor sería decirle la verdad, o sea, que no va a obtener tantos resultados como espera, y que lo mejor es que haga un entrenamiento mixto, o sea, que haga actividades tanto cardiovasculares como actividades de fuerza, que serían como flexiones y ese tipo de cosas. O sea, tampoco levantar unos discotes, ¿no? Pero esa es eso es lo que yo pensaría, que lo debe de tomar en cuenta, pero debe de ponderar, pues, las implicaciones de la práctica. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, damos espacio en lo que, por si van a formular. Andrea Arellanes dice que gracias. Y bueno, seguía formulándote mi pregunta, Omar, ¿Sí? y va también en el enfoque de Andrea. Y es esto de, bueno, cuando ya integras cuestiones como las creencias falsas, que son en cierto sentido, que pueden ser válidas para una epistemología aplicada, y también al principio, ¿no? Nos habla de que pues hay que considerar no solo cuestiones meramente normativas, no meramente normativas de la epistemología, sino también implicarnos en cuestiones morales, políticas, y a grandes rasgos, extra epistemológicas, ¿no? Lo que nos da a saber, y no sé cuál sería tu posición al respecto, pero nos da a saber que finalmente la epistemología, como quizá el caso de la bioética, la epistemología aplicada, debe de ser en cierto sentido de tintes interdisciplinarias, ¿no? O sí, o interdisciplinarias o multidisciplinarias, es decir, debe de empaparse de conocimientos de otras ramas, de otros campos, para poderse ejercer como una epistemología aplicada. Ok, tu pregunta es qué pienso de eso, ¿no? Ajá. Mm, Es yo estoy de decir, acuerdo. si quieres te formulo la pregunta. ¿Consideras que una epistemología aplicada puede desentenderse de la cuestión multidisciplinaria o interdisciplinaria? Bueno, mira, voy a decir algo fuerte, pero igual a mí sí me gusta decir ese tipo de cosas así, ¿no? Así nomás porque yo creo que ya actualmente ni siquiera la epistemología así clásica de problemas epistemológicos muy concretos de justificación puede desentenderse de conocimiento, de otros conocimientos disciplinares. Creo que es un error, porque
a veces está muy bien la teoría de la justificación, a veces está muy bien lo que admitimos como verdadero, como falso, estar hablando de ese tipo de cosas, pero hay evidencias de que no siempre pues, las cosas son así, ¿no? O sea, tenemos una teoría epistemológica a lo mejor centrada en las lógicas y nuestro sistema pues central es la lógica clásica, ¿no? Entonces, si nosotros nos desentendemos de otras disciplinas, no estaremos al tanto de que en los 30, si por ahí, no, estoy más bien mal, como en los 50, 60, hubo una serie de psicólogos cognitivos que encontraron en la lógica la oportunidad de justificar sus sistemas, o sea, de justificar sus teorías, y cuando lo quisieron encontrar, fracasaron. O sea, eso desembocó una nueva teoría, ¿no? Que es toda esta teoría de esta tradición de heurística y sesgos. Entonces, fíjate, ¿no? De pronto estaba muy de moda la lógica clásica, estaba muy bonita, sistemas de demostración, nos ayuda a modelar, y ¿no? Las aplicaciones en informática eran importantísimas, son importantísimas. Y alguien dice, oye, ¿y si esto jala también para el razonamiento? Y dijeron, pues va, ¿no? Vamos a darle bases empíricas a las teorías del razonamiento. Incluyeron a la lógica como paradigma y pues no jaló. Y entonces encontraron que no solo, pues no jalaba, ¿no? Sino que teníamos muchos problemas y hubo personas que decidieron cosas, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Yo sigo pensando que la lógica es el paradigma normativo, porque eso hacen Kahneman y Gigerenzer. Siguen pensando en la lógica como paradigma normativo, pero es un paradigma limitado. O sea, la lógica no es la única que interviene, intervienen más factores y esos factores son de índole, pues, evolutivo, ¿no? Gigerenzer dice que es por evolución y, bueno, ambos admiten más o menos que es por eso, pero para uno no son buenas y para el otro sí, ¿no? Entonces, ¿te imaginas si estamos hablando nosotros sobre justificación de creencias, sobre este proceso en el cual nosotros creemos cosas o fijamos creencias o emitimos juicios sobre cosas y no consideramos todo este tipo de aspectos psicológicos a nivel cognitivo que influyen en la forma en la que pensamos? Entonces, de pronto parece ser que nuestra teoría epistemológica sobre la justificación del conocimiento humano carece de cierto tipo de elementos, ¿no? Que serían esta información sobre modelos o sistemas que explican formas en las que de hecho pensamos, formas en las que de hecho actuamos y formas en las que de hecho pues justificamos cosas. Entonces, pues no, otra vez sería un problema pues para una teoría epistemológica pura que nada más hable de este tipo de procesos, y ahora una teoría ya aplicada pues no podría, o sea, si la teoría pura no debería, la teoría aplicada no podría. Tendría que ser interdisciplinaria sí o sí. Y no le veo yo problema que lo sea. Lo que pasa es que muchas veces no queremos aprender otras cosas y por eso nos quedamos así en nuestros campos disciplinares muy cerrados y muy puros, ¿no? Pero pues, no pasa nada porque aprendamos un poquito más. Entonces yo diría eso, Fabián. Muchas gracias. Y bueno, pues es una cualidad distintiva, ¿no? Para ciertas tradiciones de toda filosofía aplicada al ser multidisciplinaria. Bueno, Alejandro nos mencionaba, y creo que era sobre el comentario anterior, que decía, bueno, leo su comentario, es, esto que mencionas es más a un cambio cognitivo-conductual, bueno, así lo entiendo, eso es lo que nos dice. No sé si pudiera extender este punto, Alejandro. Bueno, vamos a esperar y pues seguimos en el espacio, en el foro para preguntas, comentarios, sugerencias, valoraciones a la epistemología mestiza y críticas sobre todo. Bueno, igual y yo, ¿no? Sí. Para sembrar la duda. No sé ustedes, o sea, yo hice la presentación, pues, como la función de quien presenta, ¿no? Defendiendo las ideas de la persona que está ahí, de la persona que está explicando, no tanto debatiéndolas, pero de pronto hay algunas cosas que eran como importantes. Por ejemplo, no sé si recuerdan que en una parte
cuando está hablando de la consiliencia normativa, dice que una razón para admitirla es que si no la admitiéramos, quizás las cosas serían peor a que si la admitiéramos, ¿no? El texto tiene, o el autor también, la posición, tienen mucho de este tipo de posturas, de este tipo de enunciados, del tipo, acéptalo, porque si no lo aceptaras, quizás no te gustaría el mundo tanto como te gustaría si lo aceptaras. Es un argumento un poquito extraño, ¿no? Un poquito falaz, incluso. Yo lo pensaba así cuando estaba leyendo el texto. Entonces quizás a uno le pueda causar ruido este tipo de justificaciones que son acéptalo porque pues está bonito, ¿no? Porque suena cool. Y de pronto parecía mucho a coaching. O sea, incluso pues sí, parecía así como de, vamos a hacer coaches, ¿cómo se dicen ellos? Sí, así, ¿no? Coach epistemológico. Sí. Ajá. Entonces, quizás, aunque parezca trivial, algo que yo argumentaría a favor del texto es que si bien tiene justificaciones triviales de este tipo, del tipo, pues es que como te va a gustar, pues, llevar esta teoría, es agradable, ¿no? Yo lo que diría es que aun cuando tiene justificaciones triviales, ofrece muy buenas razones por las cuales valdría la pena intentarlo. Y esas muy buenas razones son razones objetivas. Razones del tipo, existen problemas generalizados en la forma en la que razonamos que nos llevan a tomar malas decisiones y por eso vale la pena que nosotros tengamos un enfoque dirigido a ayudar a mejorar este tipo de toma de decisiones, ¿no? A mejorar nuestros procesos de razonamiento. Entonces, no sé, yo argumentaría a favor del texto así. Aún teniendo estas objeciones, podríamos encontrar razones por las cuales valdría la pena tener un enfoque de este tipo. Aunque nos suene raro la palabra coach, ¿no? Entrenador. Por eso usamos entrenador. Sí. Sí, incluso hablábamos, ¿no? Y de pronto también el significado la connotación que le hemos dado a la palabra coach por cierto grupo, ¿no? Que adopta cierta comunidad que adopta esta semántica, pues de pronto se entiende distinto aquí que en habla anglosajona, ¿no? Entonces, quizás sí, o sea, la idea yo creo en general de la lectura es que lo que buscamos es esto, el entrenador o un instructor, no un guía, no tanto como alguien, o la figura tradicional que le entendemos aquí como un alguien que te ayuda con la superación personal, ¿no? Que ya implica otro tipo de matices, pero sí. Yo, pues yo iría a alguna de las críticas que daría en general a la epistemología mestiza es que, sí, lo que tú dices, ¿no? Las justificaciones a veces son triviales o a veces son poco claras, ¿no? Como esto de la calidad de vida, ¿no? De pronto también es poco claro porque pues finalmente venimos de una formación en donde nos ponemos somos muy quisquillosos con ese tipo de ideas, ¿no? Entonces cuando nos los mencionan así sin más explicación, pues entramos en caos, ¿no? Pero en general, o sea, como motivaciones para una epistemología mestiza, decir que pues, te va a aumentar la calidad de vida, pues uno se pone a pensar qué estamos entendiendo por calidad de vida y bueno, o sea, no necesariamente me puede aumentar la calidad de vida, ¿no? Si yo entiendo calidad de vida como, pues vivir con menos problemas, ¿no? De pronto, no sé, alguna epistemología me puede dar más problemas que los que tenga sin considerar cuestiones epistemológicas, ¿no? Entonces, por ahí yo estoy pensando, ¿no? Alguna crítica, pero en general también adopto
sus intenciones, ¿no? De la de llevar a cabo un programa de epistemológico que permita incidir en otras áreas y en la vida común, ¿no? Ya sabes, que entiendo. Lo que pasa es que, bueno, a diferencia de ti cuando tú expusiste, ¿no? Tú investigaste un poquito al autor. Sí. Yo no, pero no sé si has visto estos que se llaman IDH. Este indicador es el índice de desarrollo humano, que es de la ONU. O sea, igual si no lo has visto, te metes a la página de la ONU, ahí le pones, ¿no?, índice de desarrollo humano y te lo muestra por países. Ese es un índice que sirve para calcular la calidad de vida. Y lo hace con parámetros variados, ¿no? Como qué tan feliz es una persona. Eso de qué tan feliz es una persona lo miden de una forma trivial. O sea, en la estadística de personas que van al psicólogo por depresión, o sea, eso como, si tienes muchas personas, entonces te diría que van al psicólogo por depresión, entonces el índice te diría que esas personas no están siendo muy felices. Ajá. El acceso a la educación es otro, el acceso a la salud es otro, el acceso a la infraestructura es otro, el acceso al entretenimiento es otro. Entonces, el índice de desarrollo humano tiene muchos parámetros y te dicen en un país qué tanto está desarrollada la humanidad de ese país, ¿no? Eso es algo que hacen las asociaciones actuales, no lo hacen naturalmente las personas de filosofía, creo que son las que menos intervienen en el modelado de los parámetros, porque más bien son personas de antropología, de psicología, de estadística, hay muchos matemáticos y sobre todo psicólogos, ¿no? Entonces, la idea de una epistemología de este tipo, como de ayudarte a pensar más racionalmente para tomar mejores decisiones, creo que está orientada hacia allá, hacia que el modo en el que tú tomas decisiones incida también en el índice de desarrollo humano. O sea, con cosas muy pequeñas como no compres a crédito en cierta compañía de un multimillonario mexicano, ¿no? Porque los intereses son altísimos. Ese tipo de consejos. Ahora, también hay algo de tramposo, porque si bien es cierto, este tipo de consejos te ayudan para tu vida personal, pues no endeudarte es una cosa muy buena porque es una presión menos, ¿no? También es cierto que tu calidad de vida solamente mejoraría en un aspecto, que sería en el aspecto de tu toma de decisiones. Hay cierto tipo de cuestiones estructurales sobre las cuales no tendría controles, ni siquiera injerencia, ni siquiera quizás las podría anticipar, como el hecho de que existe una brecha salarial, ¿no? O como otro tipo de violencias estructurales, como ¿cómo se llama? Techo de cristal, ¿no? Que hay como ciertos rangos en ciertas instituciones o ciertos grados a los que una mujer no puede acceder por ser mujer. Ese es uno de esos casos. Por ejemplo, en estas instituciones que son católicas, que la administración es católica, hay ciertos cargos que ofrecen servicios públicos como educación, ese tipo de cosas. Hay ciertos cargos que una mujer no podría tener porque la estructura normativa de la Iglesia Católica lo impide, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo real, actual, ¿no? No quiero decir nombres de instituciones, pero hay una que tiene muy buenas relaciones con la FES Catlán. Que tienen este tipo de políticas. Entonces, quizás algo que podríamos hacer sería llegar con la institución, porque la institución finalmente también es un agente racional, y tratar de ayudarlos a entrar en razón, que el hecho de que una persona esté ahí, o sea, que el género de una persona no va a ingerir en sus capacidades para tomar el cargo. O sea, que se están perdiendo de una buena oportunidad de personas perfectamente capaces de asumir una responsabilidad laboral y no la están asumiendo porque pues, tienen este tipo de idea que nosotros diríamos que es una creencia injustificada, ¿no? Entonces,
quizás hay como ciertas dimensiones, pero si te das cuenta, el ir a decirle, oye, estás teniendo una idea injustificada a este grupo de agentes racionales, quizás no los haga cambiar de opinión, porque ya es una creencia fijada. Entonces, otra vez, promete, pero creo que solamente puede prometer en este campo de a quien sí le hace caso al entrenador, al coach epistemológico, y además solamente en dimensiones muy específicas. Creo que ese sería como una de las limitaciones de este tipo de esquemas, porque hay otro tipo de aspectos más estructurales sobre los cuales no tendría pues un cambio, porque realmente muchas de nuestras acciones no tienen un cambio a ese nivel estructural, porque no tenemos control sobre ese tipo de cuestiones y tendríamos que trabajar pues en otro tipo de aspectos. O sea, no podemos cambiar la educación de la sociedad mexicana y probablemente no podemos hacer que los diputados sean más justos y que piensen mejor sus decisiones, aunque podríamos definitivamente intentarlo un poco como lo de la bioética, ¿no? No podemos quizás detener el deterioro biológico y ocasionado por la acción humana, como el deterioro de los ecosistemas, pero quizás podemos ir a presionar a las personas que sí tienen el poder como jurídico y económico para gestar cambios que realmente sí influyan. Y algo que podríamos hacer aquí sería eso, ¿no? Como ayudar en esta parte de cómo tomar las mejores decisiones o cómo tomar la mejor argumentación, pues para realmente incidir en quienes sí pueden incidir. Perfecto. Hacia allá, ajá. Perfecto. Pues bueno, ¿algún otro comentario, duda, sugerencia? Estamos por concluir nuestra tercera sesión de este seminario de filosofía aplicada.